De audiencia, aquí estamos en este día que es martes 17 de septiembre 2024 y desde esta su estación, por supuesto, Radio Bávaro 90.3, esto es Televisión del Este, tu canal de frente con la comunidad. Antonio Corsino, desde este momento y hasta las 2 de la tarde estaremos aquí de alguna manera contando lo que pasó, los temas que toman esa relevancia, sobre todo que tengan esa, ¿verdad?, ese valor noticioso, que es casi siempre de interés nacional, local, el llamado siempre a la comunidad que esos temas de alguna manera tienen que estar pendientes, no solamente para recordarlos, sino tenerlo presente con la intención de, a la hora de tomar decisiones en función de esa, de cómo anda el país, cómo anda el mundo, qué hay en el ambiente, informarse previamente antes de tomar la decisión, de salir de su casa, saber si va no a llover, si la zona que usted está previsto a moverse hay algún tipo de un tapón, un conflicto, en fin. Tiene que tomar en cuenta esos elementos, informarse. Siempre hay, ahora hay abundancia de contenido noticioso para orientarse. En esa dirección, bueno, pues nos queda, como siempre, lo que pasó ayer en la semanal con el presidente de la República, como cada lunes, en frente a los medios convocados allí, bueno, pues toma un tema relevante y a partir de allí las preguntas que hacen los invitados, los presentes, comunicadores y demás. Por supuesto, ayer la voz de la fuerza del pueblo, la voz del pueblo, que preside como tal el presidente, expresidente de la República, Leonel Fernández, ayer puso los temas que entienden que son, ¿verdad?, que hay que tomarle asunto, posición en torno a algunos temas, observaciones, sobre todo acontecimientos que aún están por aclarar. Ahí está su posición de ella. Estaremos dando algunas pinceladas. Pero también lo que pasa siempre en Verón es relevante. Otras informaciones, como siempre, que tienen ese peso para que merece ser contado de esta forma, de este estilo. Como es 17 de septiembre, casi siempre se reconoce no con el rigor, ¿verdad?, la difusión necesaria, pero el psicopedagogo hoy se toma para referenciarlo. Esa persona, poco quizá considerado, porque vemos a un profesor, psicólogo, pero especializado en ese tema de esos problemas del aprendizaje, de esos niños con condiciones específicas o de aprendizaje, y cuyo tratamiento lo hace esa persona especializada en esas escuelas que se habilitan para esos propósitos, que de hecho está pendiente que la de la Altagracia, la de Higüey, en cualquier momento entrará en funcionamiento a su capacidad. Por años esperándose esa instalación educativa, que lo que le queda es la estructura está lista, y un cuerpo de profesores y demás, pero no deja de todavía eso en esa etapa de iniciar, de arrancar las instituciones, tienen esos, hay que entrar a una burocracia que caramba, pone entredicho el sistema, que no se llaman sistema de escolaridad, pero tienen esas cuestiones pendientes todavía en este país por superar ese tipo de incidentes, o más bien de inconvenientes, para que las instituciones arranquen, empiecen a servir, a responder por la demanda de la sociedad. En este caso, esa que es tan importante. Una escuela para niños especiales que le dicen, pero todos los niños para la madre son especiales. Niños con condiciones específicas. Por eso, este día, el psicopedagogo lo reconocemos por ese desarrollo integral, como esa persona, con esa, no solamente las competencias, sino las habilidades para
responder a esa población infantil que atraviesa por esa realidad, que solo el acompañamiento, el empoderamiento, de como lo hacen ellos, pero eso en la fecha hay que recordarlo, tenerlo pendiente, esa capacidad que tiene un psicopedagogo en este contexto, sobre todo en nuestra realidad. Ayer el presidente de la República, en sus acostumbradas semanales, el tema fue reducción, fue ahorrarnos, sobre todo burocracia, fusionar instituciones, ahorrar alrededor de 25.000 millones de pesos con la incorporación de muchas instituciones que podrían estar, y así lo están, tienen dobles funciones o pueden interpretarse como que tienen funciones con más de una función, la comparten esa misma institución, cuando en una no podemos ahorrar un proceso. Es el caso del Ministerio de Educación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Educación Superior, Ciencia y Tecnología, para que funcionen de una sola manera. Entre otras instituciones como la aduana, impuestos internos, en fin, esa propuesta ya dada a conocer a partir de que, como siempre, el Congreso es el que tiene la última palabra en esa dirección, pero la propuesta de la integración, de reducción de esas instituciones, de esos ministerios en uno, para ahorrarnos no solamente todo lo asociado, que solo se puede interpretar como el beneficio. A la larga genera la sensación de que poner el Estado no más pequeño, el cuerpo del Estado ponerlo más pequeño, que definitivamente hay más de una institución que operan con objetivos muy parecidos. Por eso el ejemplo cuando se fusionó todo en la ley, la 33-17, la de que crea el Intran, recogió todas esas instituciones, organismos vinculados con la movilidad y lo fusionó en una sola ley, en una sola institución. Por eso que el Intran responde, toda la movilidad humana la maneja el Intran. Ahí le contempla la parte de la seguridad vial, el transporte, el tránsito terrestre vehicular, y que son básicos dentro de ese proceso de la movilidad. Y con esta intención se busca eso. Se busca así como poner lo grande, ponerlo más reducido para que opere mejor, funcione más. Y nos ahorramos también no solamente esos procesos, no un personal per se, pero sí proceso que no tiene que brincar, se hace más pequeño, más simple, y siempre, ¿verdad?, esa navaja de Ocán, es decir, hacer lo grande se puede convertir siempre en más pequeño, porque en ocasiones, revisando cada proceso, haciendo esa ingeniería, buscando mejora, encontramos procesos prácticamente duplicados o personas que lo puede hacer ambos procesos. Y ahí nos ahorramos un empleado, que en el fondo se busca no solo eso, con esta intención puesta ayer en la tarde, noche, conocido ya por todo lo largo y ancho de las intenciones de reducir el Estado, más bien el Estado, esos organismos que operan de manera, ¿verdad? Hay duplicidades. Por eso la necesidad, por ejemplo, de integrar el Ministerio de Educación, de Agricultura al Instituto Dominicano, al Instituto Agrario Dominicano. En fin, la intención está dada. Ahí está. La propuesta manifestada, escrita para presentarse al Congreso, y esta, a su vez, sea quienes tomen la decisión en esa dirección. En esa misma mítica, en ese mismo contexto, la necesidad de planteados también allí, de congelar las nóminas públicas, no adquirir más empleados más que son los necesarios. La Fuerza Armada, la Policía, la Seguridad, es decir, la Salud y Educación, solamente a menos de que sea aprobado por el Ministerio de Administración Pública,
la pertinencia o no de ese nuevo empleado. No hay, prácticamente está congelada, de acuerdo a esa declaración que dijo ese ministro Jochi Vicente. ¿Cómo se va a congelar la nómina pública para también, ¿verdad?, buscarse un dinerito allí? Porque la intención es hacer reducciones donde simplificar, ahorrar, porque todos esos procesos para mejora son necesarios para el país, sobre todo la percepción que tiene el ciudadano de cómo opera el Estado, que bueno, ahí está todavía la figura de los dos huacales, el huacale y el huacalito, que dos edificios que simbolizaban un huacal de lleno de botellas, cuando se hace en su momento, porque siempre se ha entendido que el Estado va para eso, para de forma amparar, llenar de empleados. Por eso la nómina es la más alta del país. Y un Estado realmente necesita hombres y mujeres que respondan, ¿verdad? Porque esos procesos necesitan a las personas, a los trabajadores, que lo hacen, se les da ese dinero para que lo hagan. Pero la abundancia, y sobre todo en este contexto, a reducir, a ahorrar, en ese contexto, bueno, pues paramos la nómina solamente lo necesario. Si se necesitan nuevos profesores siempre, bueno, eso sí, eso está abierto, igual que médicos, igual que guardias y policías, eso hay que tenerlo. Y aquellos viajes, no, viaje. No, el dinero tiene que ser aprobado, si es pertinente incurrir en ese gasto o en esa inversión, bueno, hacer ese viaje al exterior, igualmente que el uso de los vehículos, cómo le dan hasta el fondo a ese combustible, que hay que pagarlo si se consume y solamente puede consumir, se justifica cuando está dentro de tus funciones. La pertinencia de moverte a un sitio y hay que justificar que tenga una movilidad para llegar al sitio, porque el país necesita que tú estés en esa reunión o trace alguna pauta y demás, o esa investigación, cual que sea la función, eso se justifica. Pero ese dispendio, esa forma como, caramba, gastamos dinero. Solamente hay que ver cómo se mueven los funcionarios, la cantidad de vehículos. Un ministro nunca se mueve solo, siempre anda con un mínimo de 2 vehículos más. Su seguridad le es permitido, ¿verdad? Pero hay que, el ahorro tiene que llegar hasta ahí. Y la intención está manifiesta, porque aquí lo que hay es una propuesta, una intención manifiesta dada a conocer a la población para ver qué podemos hacer. Al menos hay un plan para hacer eso, porque se quedaba siempre en los medios que el Estado se haga procesos de ese tipo de reingeniería, que fusiones, ministerios, organismos y demás, direcciones generales, que perfectamente pueden funcionar en una sola. Y eso es permitido, eso es gerencia, porque no podemos seguir, ¿verdad?, expandiendo más el Estado, más allá de más allá de lo necesario, porque tampoco vamos a operar de manera precaria por ahorrarnos un empleado, no, sino es que si podemos mejorar esto reducir, eso es noble, eso es saludable. Y ese anuncio dado a conocer, reitero, que ya se hizo parte de la prensa nacional, la vieja y la nueva, es decir, los medios tradicionales y los digitales, sí hicieron eco de ese hecho, de esa novedad que tiene todo ese carácter, ¿verdad?, para ser contado. Lo mismo pasó, pero ya de manera, ¿verdad?, alarmante, cuestionando, buscando respuesta, el expresidente de la República, Leonel Fernández, ayer también en su tarde, como anunció ya que va a ser parte de su rutina, que cada lunes tendrá la voz del pueblo, un espacio para fijar posición, para cuestionar, ¿verdad?, no solo el partido oficial, sino las políticas públicas del gobierno, las que entienda, porque con eso alimenta el debate, ayuda, porque un único relato, el oficial, sin tener ese contrapeso de la oposición, como que no ayuda.
se convierte en monotemático, si se quiere, porque solamente prevalece la del el oficialismo, el gobierno. Y con eso, ¿verdad? Necesitamos, siempre los periodistas estarán, una de sus labores del periodista siempre es cuestionar, criticar, pero que le toca también a la oposición, a la clase política hacer su rol dentro de, ¿verdad? De sus funciones, ¿verdad? Como organismo social, necesita tener ese tipo de posición, que es lo más relevante. Por eso que no solamente la saludamos, si queremos que sea más de calidad, probablemente que tenga como otro tipo de verdad, que aumente el debate. Eso ya es una aspiración más allá de lo que uno puede aspirar, ¿verdad? O lo que uno desea. Pero sí, cuando el presidente de la República, expresidente de la República, hace alusión a lo que pasó con el sistema de semáforo en Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, y cómo eso lo que provocó hace apenas unos días, que todavía él se cuestiona dentro de eso, cómo ese contrato, aún siendo no ya cuestionado, seguía operando, cómo esa institución a la que tenía acceso, a la que se le había otorgado su derecho, incluso esas facilidades para dejar en ese estado a esa capital, y sobre todo al tránsito. Como el Intran, a pesar de la denuncia, la cancelación, más bien el retiro de un funcionario, el que estaba anterior, Hugo Vera, todavía pendiente ese tema, seguía operando la compañía esta, el Transcor Lanta, Latam, que se le asocia a Jochi Gómez, un personaje, ¿verdad?, que es bien reconocido, sobre todo en el mundo ha estado envuelto en situaciones no siempre de escucha, de espionaje, en fin, de inteligencia, de escucha de teléfono, sobre todo eso. Esa es la parte que hace mención el expresidente Leonel Fernández, el que podamos perder esa invasión por cualquiera, pueda interrumpir, escuchar una llamada, una conversación simple y no tener esa seguridad, esa privacidad, no lo pone sobre el tapete, no lo recuerda, lo que significa ese contrato y cómo esa empresa seguía operando. Un acto que lo considera como de corrupción. Por eso que en algunos diarios hace mención que es un caso considerado que tiene la característica de corrupción por los elementos envueltos y son comprensibles y entendibles. Por eso la prensa local se hace eco de ella, no solo por lo que lo dice el expresidente Leonel Fernández, sino por lo que representa eso para la seguridad nacional, para los derechos de un país o de un ciudadano. Y el tránsito, el libre acceso, ¿verdad? Uno moverse libremente en un vehículo y que esté expuesto a como una persona puede tumbar ese sistema, apagar todo ese sistema completo de ese tipo de señales de tránsito, como son tan básicos en la capital, ya usted puede imaginarse. Y eso es para tomarlo muy en serio. Por eso que su voz, no solo buscando respuesta de que el Estado como tal dé la respuesta debida. Ahí está los tribunales, el sometimiento y los elementos. Por supuesto que vendrán sometimientos. Vamos a esperar la respuesta real del Estado. En este caso del Intran, que es la que tiene que articular, es decir, buscar la forma de cómo aclarar eso. Aclarar, ¿verdad?, cómo está funcionando eso, porque compras y contrataciones no hace todo eso por las características de la contratación, del servicio que iban a ofrecer, sobre todo las calidades de esta compañía, ¿verdad?, que atribuida a Jochi Gómez. Pero también el Intran encontró esas debilidades, por eso que en su momento necesitaba respuesta antes de que
se hiciera tomar esta relevancia y que el presidente la aprovecha, el expresidente Leonel Fernández, hacer oposición sobre la base de lo grande, poner lo chiquito y lo chiquito grande. O sea, eso es elemental. Eso es lo normal en cualquier oposición política, en este caso, que es válido y hay que saludarlo, reitero. Nos sumamos en el sentido que más fuerzas críticas tienen que sumarse, sobre todo las izquierdas, que en ocasiones tienen posiciones como más de calidad, como más de profundidad, porque sí, necesitamos esa oposición, ¿verdad? Como que a la hora de no digan cualquier cosa, porque la generalidad de los casos, caramba, solo hay que ponerle una cámara, abrir un micrófono y dicen cualquier cosa sin calcular. Hacen unas apreciaciones al ojo por ciento y no suman esa calidad para que la opinión pública se nutra de elementos, ¿verdad?, sobre concepto, visión nueva, enfoque distinto, sobre un aspecto muy puntual, sobre todo del contexto. Pero a veces lo que sale, bueno, escuchando más de uno. Hay más de un ejemplo. Siempre recuerdo la forma como respondía el ex senador de Elías Piña, no, de la Independencia, no, Elías Piña, rectifico, Elías Piña, Iván Lorenzo, sí, Elías, allá de la provincia Elías Piña, allá en el sur, ¿verdad? Bien adentro, una provincia fronteriza. Es decir, eso, a cada rato salía con cualquier cosa, fuera que no sé, bueno, sus últimas declaraciones, en sus últimos días de como diputado, como senador, se vio envuelto en una situación, querer apandillarse, cuestionar al país, por no calcular bien eso. Porque la posición de un político a la hora de hablar tiene que emitir una opinión sobre un tema en cuestión o que le ocupa, en el sentido de que hay que fijar posición. Bueno, caramba, necesitamos que tenga ese peso, ese fundamento, que eleve el debate, no arrabalizarlo como hay, porque hay otros políticos que, ¿verdad?, todavía mantienen alguna forma, se cuidan de decir cualquier cosa. Bueno, un funcionario decir cualquier cosa está calculado, tiene que calcularlo bien. Si el ministro de Salud Pública manda a beberse el café sin azúcar, por los beneficios que tiene esto para el organismo, para la salud, eso hay que tomarlo muy en cuenta, hacerle caso a ese tipo de planteamiento, porque no solamente te va a mejorar tu corazón, tus arterias, sino que te va a evitar de una enfermedad como la diabetes y otras complicaciones que están asociadas con las azúcares, sobre todo esa nuestra. La buscamos no solamente no la morena, sino la blanca, pero aún ninguna, no, eso, lo que hace más daño que bien. Y ayer lo hizo ese ministro como le compete, está dentro de su función, que sí necesitamos más información, sobre todo para la prevención, mejorar la salud, con temas tan simples como ese tipo, que tiene que ser un spot publicitario, eso tiene que llegar a todo el mundo, que su café se lo beba sin azúcar, es nada más la primera taza. Es un proceso de taza a taza, llegará un momento que ya se lo toma sin azúcar, ya no necesita el azúcar, como en mi caso, que tengo tantos años tomándolo en esa condición. Y es preferible que estos funcionarios se refieran a ese tipo de particularidades que impactan tanto. Porque mire, ayuda la prevención, los beneficios para su cuerpo, su organismo, también los bolsillos. Porque una libra menos de azúcar en la casa que ayuda. Y no lo digo yo puedo partir de mi experiencia, pero lo dice un facultativo, en este caso ministro de Salud, un eminente cardiólogo. De los 5 o 6, entre los 10
él tiene una posición cimera, este funcionario, Víctor Atala, que es ya no es nuevo, ya es el consagrado ministro de Salud dominicano, el doctor Víctor Atala. Y él hace esas recomendaciones, las necesitamos más, sobre todo con temas tan puntuales como ese, básico. Que lo diga otro, como el caso mío, y otro que lo que hacemos es que replicamos algunos conocimientos, beneficios que hemos adquirido, sobre todo a partir de prácticas como la alimentación, porque todavía nosotros como dominicanos no vamos a comer, nunca decimos vamos a alimentarnos, sino vamos a comer. Y comer puede ser hasta basura con grasa, ¿verdad? La comida chatarra. Y que sí necesitamos alimentarnos, por supuesto. Pero cuando lo dice una persona, ¿verdad? Quizás se toma más en cuenta. Una persona, un médico que tiene que ver esos padecimientos, más de uno, en diferentes circunstancias, diferentes edades y sexo, edades, manifiesta las enfermedades como las que vivimos, que nos toca a cualquiera, y lo que cuesta eso, Dios mío, en este país, mantener, administrar un padecimiento, un dolor, fruto de esa práctica que tenemos en la alimentación. Y es oportuno, ¿verdad? Saludable, ¿verdad? Por demás, el hecho de que el ministro Víctor Atala, él es de Salud Pública, nos llame a tomarnos ese cafecito sin azúcar por la salud. Pausamos, en breve regresamos con más. De frente con la comunidad, un programa. Esta es la línea para